Lo que vas a escuchar no es una historia cualquiera. Es una advertencia para quienes confunden el amor con la costumbre y la familia con el poder. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió en aquella cena de Navidad en Godella puede pasarle a cualquiera, incluso a ti. Mi nombre es Elena Montoro. Tengo 68 años y hasta esa noche creí que mi vida seguía un rumbo tranquilo, previsible. Vivía en una urbanización silenciosa de Campolivar a las afueras de Valencia, en la casa que mi esposo, el ingeniero Rafael Fontana, construyó piedra a piedra durante casi 40 años de trabajo. Desde que él falleció hace 3 inviernos, comparto el techo con mi hijo Rodrigo y su esposa Vanessa Ríos, una mujer más joven que él, elegante de sonrisa calculada y palabras dulces solo cuando alguien la miraba. Al principio todo parecía funcionar. Rodrigo decía que quería cuidarme, protegerme de la soledad. Yo le creí. Pero con el tiempo las frases amables se transformaron en recordatorios de mi edad, en bromas sobre mi manera de vestir o mis olvidos. No me importaba demasiado porque el amor de madre siempre encuentra excusas para no ver lo evidente. Hasta aquella noche. Era Nochebuena. La casa olía a canela y pavo al horno. Afuera caía una llovizna fina que iluminaban las luces del jardín. Vanessa había decorado todo a su estilo, tonos dorados, velas altas, servilletas negras. Yo apenas ayudé con los detalles porque me dijo que era mejor no tocar nada para no desordenar. No discutí. Me limité a poner el Belén de Rafael sobre la chimenea, ese pequeño portal que cada año él colocaba con tanto cariño. Era mi manera de sentirlo cerca. La cena transcurrió con la calma de siempre hasta que llegó el momento de los regalos. Rodrigo me miró con esa sonrisa nerviosa que pone cuando finge entusiasmo y me alargó un paquete envuelto en papel brillante. «Ábrelo, mamá», dijo. «Te va a encantar, te va a encantar». Vanessa grababa todo con su móvil, con ese tono de voz empalagoso que usa cuando sabe que hay cámara. Yo sonreí como quien no quiere romper el momento y abrí lentamente el envoltorio. Dentro había una fregona nueva, con el cubo azul todavía húmedo del plástico. Por un segundo pensé que era una broma. Miré a mi hijo. Él soltó una carcajada. «Para que no digas que no te dejamos ayudar en casa», rió. «Últimamente no haces mucho, ¿no? No recuerdo haber sentido una humillación tan profunda». El tiempo se detuvo. Las luces del árbol parecían titilar más despacio. Vanessa grababa. Rodrigo seguía riendo. Y yo solo pude decir: «Gracias, hijo. Qué detalle tan útil». Mi voz tembló, no de ira, sino de una tristeza tan honda que dolía físicamente. Vi en los ojos de Vanessa una chispa de satisfacción, como si aquella escena fuera un trofeo. Y entonces, sin que ellos lo supieran, una pequeña cámara doméstica colocada sobre la repisa, la misma que Rafael instaló años atrás para vigilar el jardín, grabó cada gesto, cada palabra, cada risa cruel. Nadie lo recordaba, ni siquiera yo. Pero esa cámara seguía activa, conectada a un viejo disco duro. A veces la vida tiene su propio modo de conservar la verdad. «No te pongas así, mamá», añadió Rodrigo. «Es solo un regalo. No te lo tomes tan a pecho». Me levanté con cuidado, recogí el papel roto del suelo y fui a dejarlo en la basura. En ese gesto tan pequeño, tan cotidiano, sentí el estallido interno de mi orgullo. No grité, no lloré. Solo me giré hacia ellos y con una calma que ni yo conocía dije: «Tenéis razón». Me estaba acomodando. No volverá a pasar. Subí despacio a mi habitación. El espejo del pasillo me devolvió una imagen que casi no reconocí: una mujer cansada con los ojos vacíos. Recordé cuando Rafael solía decir: «Elena, no permitas que te apaguen la dignidad ni siquiera por amor». Entonces comprendí que me había dejado apagar sin notarlo. Esa noche, al cerrar la puerta, algo dentro de mí se rompió, pero algo más fuerte comenzó a nacer. Llovía con más fuerza. En la mesa del dormitorio, sobre una caja metálica, descansaban las cartas antiguas de mi esposo. Busqué una manta, me senté y abrí una de ellas. Era de 1995. Rafael me hablaba del terreno en la zona norte de Valencia, un lote que él había comprado
y que quedaría a tu nombre por si algún día lo necesitas. En ese instante una idea cruzó mi mente como un relámpago. ¿Dónde estaría ese documento? Revolví la caja. Papeles, fotos, facturas, recuerdos, hasta que al fondo encontré un sobre doblado y amarillento. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro estaba la escritura original del terreno firmada y sellada, y junto a ella una nota escrita con la letra de Rafael: confía en tu juicio, Elena. La verdadera fortaleza llega cuando te niegas a seguir siendo invisible. No supe si llorar o reír. Tal vez hice ambas cosas al mismo tiempo. Apreté el papel contra el pecho. En el silencio solo se oía la lluvia y de fondo la música de Navidad que Vanessa había dejado encendida abajo. Esa misma noche tomé una decisión. Al amanecer me iría de esa casa. No porque me echaran, sino porque ya no pertenecía a ese lugar. Quería respirar otro aire, mirar el mundo sin miedo, recuperar mi nombre. Pero antes de dormir algo me impulsó a bajar de nuevo al salón. El árbol seguía encendido, el Belén brillaba tenuemente. Sobre la mesa, la fregona aún empaquetada. La miré y murmuré: gracias por el recordatorio. Ahora sé exactamente lo que limpiaré. Cerré la puerta con cuidado y subí otra vez. Antes de acostarme abrí el ordenador viejo de Rafael. Busqué entre las carpetas y encontré por accidente la conexión con aquella cámara doméstica. Le di play y allí estaba el video completo de la cena, la burla, el desprecio, mis ojos vacíos. Un testimonio perfecto. No lo sabía entonces, pero ese archivo sería la llave de todo lo que vendría después. Esa noche dormí apenas una hora, pero no de tristeza. Era una vigilia de renacimiento. Cuando el amanecer asomó por la ventana, empaqué unas pocas cosas: la escritura, las cartas, el USB con el video y una foto de Rafael. Metí todo en un bolso pequeño, me puse el abrigo y bajé las escaleras. Rodrigo y Vanessa dormían. En la puerta, miré por última vez aquel hogar que ya no era mío. La lluvia había cesado. Un rayo de luz se filtraba entre los naranjos del jardín. Respiré hondo. Vamos, Elena, me dije. Es hora de limpiar tu vida, no tu casa. Cerré el portón y comencé a caminar hacia la parada del bus que iba a Valencia Centro. Cada paso me alejaba del dolor y me acercaba a algo que aún no comprendía del todo, pero que sentía necesario recuperar mi dignidad. No sabía que esa decisión aparentemente tan simple abriría una cadena de descubrimientos, traiciones y justicia que cambiarían mi vida para siempre. Quédate conmigo, porque lo que vendrá después no es venganza. Es justicia en su forma más humana. La lluvia aún caía cuando crucé la verja de la casa. Caminé despacio con el bolso apretado contra el pecho, mientras las luces de las farolas teñían de ámbar la niebla de la madrugada. El aire olía a tierra húmeda y a libertad. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo, sino vacío. Un vacío que dolía, sí, pero que también respiraba. Tomé el autobús hacia el centro de Valencia. Nadie hablaba. Todos iban dormidos, perdidos en sus pensamientos. Yo miraba por la ventana y cada reflejo en el cristal parecía devolverme una versión distinta de mí misma: la madre, la viuda, la humillada. Y en el fondo una mujer que se negaba a seguir siendo invisible. Me bajé en la Plaza de España y caminé hasta el piso de mi hermana Socorro en el barrio de Ruzafa. Ella me abrió la puerta con los ojos muy abiertos, en bata, sosteniendo una taza de café. Elena, pero, ¿qué haces aquí a estas horas? Vine a quedarme unos días, respondí intentando sonreír. Necesito pensar. No hizo preguntas. Socorro siempre entendió las cosas sin palabras. Me abrazó largo de esos abrazos que calientan más que cualquier chimenea. Pasé los primeros días en silencio. Dormía poco, comía menos. Cada vez que cerraba los ojos veía la cena, la risa de Rodrigo, el rostro de Vanessa iluminado por las luces del árbol. A veces creía escuchar sus voces burlonas en el pasillo y me despertaba con el corazón acelerado. Era el eco de una herida que todavía sangraba. Pero poco a poco, el silencio comenzó a curarme. Salí a caminar por las calles estrechas de Ruzafa, entre tiendas de antigüedades y cafés pequeños. La vida continuaba allá afuera, la gente reía, discutía, se saludaba con normalidad.
Y yo, que había pasado años encerrada en mi propia casa, sentí por primera vez el deseo de volver a pertenecer al mundo. Una mañana, mientras tomaba café con Socorro, le hablé del terreno que Rafael había dejado a mi nombre. ¿Crees que ese terreno todavía exista?, pregunté. Si estaba registrado, claro que sí, respondió. ¿Por qué no vas a comprobarlo? No sabría por dónde empezar. Socorro dejó la taza y me miró con esa mezcla de cariño y empuje que siempre tuvo. Entonces aprende. Nunca es tarde para volver a ser dueña de tu vida. Aquella frase me acompañó el resto del día. Así que al amanecer siguiente, busqué en internet una notaría, una oficina del catastro, cualquier pista. Y entonces recordé algo: el viejo amigo de Rafael, don Álvaro Ruiz, un notario jubilado que había sido su socio en los años 90. Seguiría vivo. Revisé mi libreta de direcciones, sila de tapas de cuero que guardaba cartas y números viejos, y allí estaba su nombre, junto a un número fijo de la calle Colón. Marqué sin pensarlo demasiado. Una voz ronca y amable contestó: «Diga disculpe. Hablo con don Álvaro Ruiz, soy Elena Montoro, la esposa de Rafael Fontana». Hubo un silencio, luego un suspiro. «Elena, por favor, ven a verme. Hay algo que Rafael quiso que tuvieras, pero nunca viniste a recogerlo». Sentí un escalofrío. Al día siguiente tomé un taxi hasta su despacho, un local pequeño y polvoriento, lleno de carpetas y recuerdos. Don Álvaro estaba más delgado, pero su mirada seguía siendo viva. «Rafael me pidió que te entregara esto», dijo, abriendo un cajón. Sacó un sobre lacrado. Dentro había una copia del documento del terreno y una carta firmada por mi marido. «Si algún día lees esto», Elena decía, «la carta es porque las cosas no salieron como esperábamos. No dejes que nadie te haga creer que vales menos. Este terreno no es dinero, es libertad. Y si alguna vez necesitas defenderte, busca al licenciado Esteban Alarcón, él sabrá ayudarte». Mis manos temblaron. Don Álvaro me observó en silencio y añadió: «Tu marido confiaba en ti más de lo que tú creías. Sabe dónde puedo encontrar al señor Alarcón. Tiene su despacho en la calle de las Barcas. Pero antes de ir, piensa bien lo que vas a hacer. Hay heridas que al tocarlas sangran de nuevo». Le agradecí y salí a la calle con el corazón latiendo fuerte. El viento traía olor a azahar y mar. Por primera vez desde la muerte de Rafael sentí que él estaba conmigo. Esa tarde, mientras caminaba por el parque del Turia, comprendí que mi historia no era una simple tristeza doméstica. Era una de esas historias de venganza que no nacen del odio sino del amor propio. De ese amor que despierta cuando te arrebatan la dignidad. Me senté en un banco y observé a las familias pasear, a los niños correr. Yo había criado a Rodrigo con todo mi esfuerzo, sin faltar un día de trabajo, sin dejarlo solo, ni una noche enfermo. Y ahora, él me había reducido a una sombra. No podía permitirlo. No por rencor, sino por justicia. Al volver a casa de Socorro, le mostré la carta de Rafael. Ella la leyó en silencio, luego me tomó la mano. «Esto es una señal, Elena. Rafael quiere que te levantes. Lo sé, pero no quiero convertirme en una mujer amargada. No lo serás. Solo vas a escribir tu propia historia». Sonreí. Una de esas historias de venganza. Socorro rió. «No, una historia de dignidad, aunque a veces se parezcan mucho». Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Y al despertar, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era una víctima, era una mujer con propósito. Decidí visitar al licenciado Alarcón. Antes de salir tomé el USB con el video de la cena, aquel que había encontrado por casualidad, y lo guardé en el bolso sin saber exactamente por qué. Algo me decía que esa grabación sería importante. Caminar por el centro de Valencia en primavera es una experiencia mágica. El olor a café, las flores del mercado central, el sonido de las campanas del Miguelete. Pero yo apenas veía nada. Solo pensaba en lo que iba a decir, en cómo empezar. ¿Cómo se pide ayuda cuando la humillación todavía duele? Llegué al número 17 de la calle de las Barcas. El cartel decía Esteban Alarcón, abogado de familia y patrimonio. Respiré hondo y subí.
Mientras esperaba en la antesala, observé las fotografías de clientes en las paredes, diplomas, recortes de periódicos. Y entre ellos, una frase enmarcada: la justicia no siempre castiga, pero siempre revela. No sé por qué, pero esas palabras me dieron paz. Cuando finalmente lo vi, supe que Rafael no se había equivocado. Esteban era un hombre de unos 50 años, de mirada clara, voz tranquila. ¿En qué puedo ayudarla, señora Montoro? Le conté todo: la cena, la burla, la carta de Rafael, el terreno, el video. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas con una pluma de tinta azul. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y dijo: no se preocupe. Vamos a comprobarlo todo. Si ese terreno está legalmente a su nombre, nadie podrá tocarlo. Y si mi hijo intenta hacerlo, entonces tendrá que enfrentarse a la ley. Sentí una mezcla de miedo y alivio. No sabía si aquello era el comienzo de una batalla o el fin de una pesadilla. Pero por primera vez en mucho tiempo tenía un aliado. Al salir del despacho, el sol me cegó. Crucé la plaza del ayuntamiento y me senté en una terraza. Pedí un té y al mirar mi reflejo en el cristal me reconocí. No la madre humillada, no la viuda triste, sino la mujer que había decidido levantarse. Sabía que lo que venía no sería fácil. Aún me esperaban pruebas, engaños, decisiones difíciles. Pero dentro de mí ardía una calma nueva, la serenidad de quien ha tocado fondo y ha encontrado roca firme. Esa noche escribí en mi cuaderno una frase: algunas historias de venganza no destruyen, reconstruyen. Y con esa idea cerré los ojos, imaginando el amanecer que me esperaba. Dale like si crees que la dignidad siempre merece una segunda oportunidad. Y quédate, porque lo que viene revelará secretos que nadie imaginó. El despacho del licenciado Esteban Alarcón se convirtió durante las siguientes semanas en mi segunda casa. Cada mañana llegaba con mis carpetas, mis dudas y esa mezcla de miedo y esperanza que acompaña a quien está a punto de recuperar su vida. Elena Montoro, así me llamaba él con respeto, como si mi nombre pesara de nuevo. Había pasado tanto tiempo siendo mamá, la suegra, la señora que limpia, que escuchar mi nombre completo era casi un acto de resurrección. Esteban revisó los papeles que don Álvaro me había entregado. Su terreno, señora Montoro, está a su nombre desde hace 30 años. Hubo una disputa con su hermano, sí, pero el caso se cerró por prescripción hace más de una década. Nadie reclamó nada. Es suyo. ¿Y eso qué significa en dinero?, pregunté sin rodeos. El abogado sonrió. Significa independencia, libertad y quizá una nueva oportunidad. Durante días analizamos mapas, escrituras, registros notariales. El terreno, ubicado en la zona norte de Valencia, había sido declarado de interés urbanístico. Empresas constructoras pujaban por cada metro de esa área. Esteban me mostró un documento con cifras que apenas pude procesar. A precio actual, su propiedad podría valer más de 1 millón de euros. El corazón me golpeó el pecho. 1 millón. No era solo dinero, era una voz gritando dentro de mí: ya no dependes de nadie. Pero mi calma duró poco. 2 días después, Esteban me llamó con el rostro tenso. Elena, su hijo, Rodrigo, vino a mi despacho. Sentí cómo el aire se espesaba. ¿Qué quería? Decía que actuaba en su representación, que usted estaba enferma, que necesitaba acceder a sus bienes antes de que los depredadores la engañaran. Me quedé helada. ¿Y usted qué le dijo la verdad? Que su madre está perfectamente lúcida y que cualquier intento de interferir en sus bienes sería un delito. Cerré los ojos. Rodrigo estaba moviendo sus fichas tal como había temido. La historia se repetía: los hijos que un día uno cría con amor y luego se creen con derecho a decidir por ti. Pero esta vez yo no iba a quedarme callada. Esa noche no dormí. Caminé por el pasillo del piso de socorro una y otra vez, pensando en lo que vendría. No era solo una batalla legal, era una batalla moral. Había pasado una vida entera cediendo por amor, por paz, por miedo. Ahora me tocaba luchar, pero con inteligencia. Fue entonces cuando apareció el nuevo elemento que cambiaría todo: una periodista. Una tarde, mientras salía del despacho del abogado, una mujer joven me interceptó en la calle. Disculpe, ¿usted es la señora Montoro? Soy Clara Villalba, periodista del diario Levante. ¿Qué quiere de mí?, pregunté con recelo.
He leído sobre una denuncia en curso relacionada con un intento de apropiación de bienes familiares. No sé de qué me habla. Sé más de lo que parece, respondió ella con voz baja. Y creo que su historia podría ayudar a muchas mujeres que viven lo mismo. Guardé silencio. Clara tenía unos 30 años, mirada honesta, cuaderno en mano. No busco morbo, señora Montoro. Busco verdad. Hay demasiadas mujeres mayores que pierden su casa o su dinero porque sus propias familias las manipulan. Su caso podría ser un ejemplo, si usted me lo permite. No respondí. Parte de mí quería huir. Otra parte entendía que contar mi historia no era debilidad, sino poder. Esa noche lo pensé mucho y al amanecer llamé a Clara. Hablemos, pero con una condición: no publique nada sin mi autorización. Trato hecho, dijo ella. Durante las siguientes semanas nos reunimos varias veces. Le conté lo ocurrido con el trapeador, con la herencia, con mi hijo. Ella tomaba notas, grababa con discreción y sobre todo escuchaba. Esto, me dijo una tarde, no es solo una historia de familia Elena. Es una de esas historias emocionantes que revelan cómo la dignidad puede renacer incluso entre ruinas. No quiero venganza, aclaré. Precisamente por eso tu historia merece ser contada, replicó ella. Porque no hay mayor justicia que vivir en paz después del daño. Supe entonces que aquella joven tenía razón. Yo no buscaba destruir a nadie. Buscaba mirarme al espejo sin vergüenza. Mientras tanto, Rodrigo seguía insistiendo. Mensajes, llamadas, excusas. Incluso me envió flores con una nota. Mamá, hablemos. Vanessa está arrepentida. No respondí. Esteban me había advertido. A veces la desesperación disfraza el interés con ternura. Tenía razón. Una tarde, al volver del mercado, encontré un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Dentro había una hoja con letras recortadas de revista. Si no vuelves a casa lo lamentarás. El miedo me recorrió como un hilo de hielo. Mostré el mensaje a Esteban. Esto es grave, lo sé. Pero no pienso esconderme. Entonces hagámoslo bien, dijo él. Denunciaremos el acoso y reforzaremos su posición legal. Y así lo hicimos. El abogado presentó un informe ante el juzgado, anexando el intento de interdicción de Rodrigo, la carta anónima y los registros de llamadas. Esa noche, mientras firmaba los documentos, sentí algo nuevo: poder. Un poder que no nacía del dinero, sino del conocimiento. Clara, la periodista, también se involucró más. Un día me trajo una carpeta. He investigado a tu hijo, Elena. Está endeudado. Eso ya lo sabía. Sí, pero hay algo más. Pidió un préstamo, usando tu nombre como aval, sin tu consentimiento. La sangre se me heló. Que tengo copias de los documentos. Una entidad local lo denunció por intento de fraude, pero no lo procesaron por falta de pruebas. Me quedé sin palabras. La historia se volvía más oscura de lo que imaginé. No quiero humillarlo públicamente, dije al fin. No necesitas hacerlo, respondió Clara. A veces la justicia llega sola. Tenía razón, y yo lo comprobaría muy pronto. Pasaron 3 semanas. El juzgado aceptó mi denuncia por acoso y falsificación potencial. Rodrigo fue citado para declarar. Supe que Vanessa había intentado convencerlo de retractarse, pero él se hundía más cada día. Mientras tanto, Clara publicó un artículo con mi permiso parcial sobre las Madres Invisibles de España. No usó mi nombre, pero contó mi historia. El texto se volvió viral. Cientos de mujeres escribieron comentarios compartiendo sus propias vivencias. Yo también fui humillada por mi nuera. Mi hijo me quitó la pensión. Gracias por hablar por nosotras. Leí cada mensaje con lágrimas. No estaba sola. Mi historia no era una excepción. Era parte de una cadena de silencios que por fin empezaba a romperse. Y en medio de todo algo curioso sucedió. Rodrigo me llamó una noche. Su voz sonaba quebrada. Mamá, sé que me odias. No te odio, Rodrigo. Solo me cansé de permitir que me pisaras. No era mi intención. Las intenciones no cambian los actos. Hubo un largo silencio. ¿Podemos vernos?, preguntó al fin. Lo pensé. No era momento. Cuando estés listo para decir la verdad, hablamos. No antes. Colgué y respiré hondo. No lloré.
No temblé. Solo sentí una paz firme, nueva, definitiva. Aquella noche, mientras escribía en mi diario, anoté: el perdón no siempre llega después de la justicia. A veces la justicia es el primer paso hacia el perdón. Y comprendí que mi historia tan dolorosa y tan mía ya formaba parte de esas historias emocionantes que cambian la forma de ver la vida. Al día siguiente, Clara vino a despedirse. Me trasladan a Madrid, me dijo, pero antes quiero darte las gracias. ¿Por qué? Porque me enseñaste que las mujeres mayores no son víctimas pasivas, son memoria viva. Y porque me diste el valor para reconciliarme con mi propia madre. Nos abrazamos. La vi marcharse con una sonrisa. Yo me quedé mirando la calle, sabiendo que lo peor había pasado. O quizá estaba por comenzar. En la distancia el reloj del ayuntamiento marcó las 12. Y supe que el tiempo por fin estaba de mi lado. ¿Tú qué harías en mi lugar? Escribe 0. Si dejarías todo atrás y empezarías una nueva vida. O 1. Si seguirías luchando para que la verdad salga a la luz. Habían pasado varias semanas desde que Rodrigo fue citado a declarar. Durante ese tiempo el silencio entre nosotros se volvió un muro imposible de cruzar. Yo sabía que su orgullo estaba herido, pero también intuía que algo en su interior comenzaba a resquebrajarse. El abogado Esteban me mantuvo informada de cada movimiento. Intentará negociar, me advirtió. Siempre hay una fase de aparente arrepentimiento antes del golpe final. Tenía razón. Rodrigo me llamó una tarde para invitarme a una cena familiar en el restaurante La Terraza del Turia. Quiero arreglar las cosas, mamá, me dijo. Vanessa y yo hemos reflexionado mucho. Acepté, aunque su voz no sonaba sincera. No lo hacía por reconciliación, lo hacía por estrategia. La noche de la cena me miré al espejo con calma. Llevaba un vestido azul oscuro sobrio, el mismo que había usado el día que Rafael firmó la escritura de nuestro terreno. No era vanidad, era memoria. Cuando llegué al restaurante, Rodrigo y Vanessa ya estaban allí fingiendo cordialidad. Mamá, dijo él, qué bien te ves. Gracias, respondí. Es curioso lo que puede hacer la tranquilidad en una mujer que duerme sin miedo. Durante la cena, el ambiente parecía amable, pero la tensión podía cortarse con un cuchillo. Vanessa hablaba sin parar, evitando los silencios incómodos. De pronto Rodrigo sacó un sobre. Traje algo que quiero que veas. Dentro había un nuevo documento. Queremos que firmes este poder. Solo es para agilizar la venta del terreno. Tú seguirías siendo la propietaria legal. Lo miré fijamente. Poder notarial, pregunté con voz baja. ¿Y por qué tanta urgencia? Para que todo se resuelva más rápido. Rápido, mamá. Así no tendrás que preocuparte de nada. Esa frase, no tendrás que preocuparte de nada, fue el eco de todos los años en los que me habían tratado como un mueble. No respondí de inmediato. Solo sonreí y pedí al camarero que trajera más vino. Mientras él se alejaba, abrí lentamente mi bolso y saqué un pequeño sobre. Antes de firmar nada, dije, quiero que tú también veas algo. Dentro estaba una copia del contrato de préstamo que Rodrigo había falsificado. Lo encontré gracias a una amiga periodista, añadí. El rostro de Vanessa se puso blanco. Rodrigo intentó mantener la compostura, pero su voz tembló. No sabes de lo que hablas. Sí lo sé, dije con calma. Y también sé que la entidad bancaria presentó denuncia hace años. Pero no te preocupes, todo está en manos de la justicia. El camarero volvió dejando las copas sobre la mesa. Rodrigo apretó los dientes intentando recuperar el control. Para esto me citaste, para humillarme, no, hijo, respondí. Para darte una última oportunidad de decir la verdad. El silencio fue absoluto. Vanessa se levantó abruptamente. No tienes derecho a arruinar nuestras vidas. Mis vidas ya las arruinaste tú, respondí sin alzar la voz. Lo único que intento es recuperar la mía. Entonces ocurrió algo inesperado. Una figura se acercó desde otra mesa, un hombre mayor con bastón. Era Julián Ortega, antiguo jardinero de nuestra casa en Godella. Perdón, señora Montoro, dijo. No quise interrumpir, pero no podía quedarme callado. Lo reconocí al instante. Julián, ¿qué haces aquí? Trabajo en este restaurante, y escuché su nombre. Luego se volvió hacia Rodrigo.
¿Le cuentas a tu madre que intentaste sobornarme para que firmara como testigo falso en la herencia de tu padre? El restaurante se quedó en silencio. Rodrigo palideció. No sabes lo que dices, viejo loco. Lo sé muy bien. Todavía guardo los mensajes que me mandaste. Esteban, que había venido de manera discreta y se encontraba en otra mesa, se levantó y se acercó con una grabadora. Tranquilo, Julián dijo. Todo quedará registrado. La escena era casi teatral. Vanessa miraba a Rodrigo como si acabara de verlo por primera vez. «Tú hiciste eso», susurró. Él no respondió. Solo se hundió en su silla con los ojos perdidos. No sentí placer, ni venganza, ni alivio. Solo una profunda tristeza mezclada con la serenidad de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su voz. Esteban cerró la grabadora y me dijo en voz baja: «Esto es suficiente. Con este testimonio y los documentos, el juez no tardará en dictar medidas». Asentí sin decir palabra. Miré a mi hijo una última vez y me levanté. Rodrigo, no te deseo mal, pero esta vez no te salvaré del resultado de tus actos. Salí del restaurante caminando despacio sin mirar atrás. Fuera la noche era templada. Las luces de Valencia brillaban como si nada hubiera ocurrido. Y sin embargo, dentro de mí todo había cambiado. Al llegar a casa encendí una vela frente al retrato de Rafael. «Ya está, amor», susurré. «La verdad tiene tu firma y mi nombre». Por primera vez en años dormí profundamente. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y expectación. La prensa empezó a hablar del caso Montoro como ejemplo de abuso familiar. Clara, la periodista, me llamó desde Madrid para decirme: «Tu historia está inspirando a muchas mujeres. Me escriben cada día. Te lo dije, hay historias que inspiran y la tuya es una de ellas». Le agradecí en silencio. No buscaba fama, solo dignidad. Pero si mi experiencia servía para que otra mujer despertara, entonces todo había valido la pena. Mientras tanto, Esteban me avisó que el juez había ordenado una audiencia final. «Rodrigo ha cambiado de abogado», me dijo. «Su nuevo defensor propone un acuerdo». «¿Un acuerdo?», pregunté. «Sí, pero no me fío. Ni yo». Sabía que aún faltaba la última jugada, esa en la que el adversario finge rendirse para atacar por la espalda. La noche antes del juicio encontré en mi buzón una carta sin sello. Era de Rodrigo. «Mamá, no sé cómo pedir perdón. Me equivoqué. No lo hice por maldad, sino por miedo. Miedo a perderlo todo. Si aún me queda algo de tu amor, ven mañana al tribunal. Te lo ruego». Leí la carta una y otra vez. No sabía si era sincero o una trampa. Pero algo dentro de mí, quizá la voz de Rafael, me dijo que debía ir. No para perdonarlo, sino para mirar de frente a mi propia historia. A la mañana siguiente el sol de Valencia brillaba limpio. Entré al tribunal con paso firme, acompañada de Esteban y de Julián el jardinero. El lugar estaba lleno de periodistas, abogados curiosos. No era un juicio más, era el símbolo de muchas mujeres que habían callado demasiado tiempo. Mientras esperaba mi turno para declarar, pensé en todo lo que había vivido: la humillación, la soledad, la reconstrucción, la fuerza. Y comprendí que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en historias que inspiran si se cuentan con verdad y sin rencor. El juez llamó mi nombre. «Doña Elena Montoro, puede pasar». Respiré hondo, apreté el bolso donde llevaba las pruebas y crucé la puerta. Afuera los flashes se mezclaban con el murmullo del público. Adentro me esperaba la última batalla. Y no por venganza, sino por justicia. El tribunal olía a papel, a madera vieja y a nervios. El eco de los pasos resonaba entre las paredes, mezclándose con los murmullos de periodistas y curiosos que aguardaban el inicio de la audiencia. Aquel día por fin la verdad iba a tener voz. Me senté en la primera fila junto a mi abogado Esteban Alarcón. Del otro lado, Rodrigo y Vanessa, con rostros tensos y manos entrelazadas, esperaban su turno. El juez, un hombre de mirada serena, entró con paso lento. «Queda abierta la sesión», anunció. La fiscal presentó las pruebas, los documentos falsificados, el testimonio de Julián Ortega, los registros bancarios y las grabaciones de la cena en la terraza del Turia. Cada palabra caía como piedra en el corazón de mi hijo. Yo no podía mirarlo directamente.
no por rabia, sino por un dolor antiguo, de esos que no gritan pero arden por dentro. Cuando el juez pidió a Rodrigo que se levantara, su voz era apenas un susurro. ¿Reconoce usted los hechos? Rodrigo bajó la cabeza. Sí, señoría, los reconozco. Un silencio pesado invadió la sala. Tiene algo que decir solo. Que no quería hacer daño. Quería proteger a mi familia. ¿Proteger o apropiarse?, preguntó la fiscal. Él no respondió. Entonces el juez se volvió hacia mí. Señora Montoro, ¿desea añadir algo antes de que se dicte sentencia? Respiré hondo. Sentí todas las miradas sobre mí, el peso de las cámaras, la tensión de los años. Sí, señoría, dije con voz firme pero temblorosa. Lo único que quiero es que mi hijo aprenda a decir la verdad. No pido castigo, pido conciencia. El juez asintió y pidió un receso. Salí al pasillo con Esteban. Él me ofreció un café. Está siendo valiente, Elena dijo. Pero el tribunal es imprevisible. No me importa lo que decida la justicia, respondí. Lo que me importa es que mi hijo me mire a los ojos sin mentir. Mientras esperábamos, una mujer vestida de negro se acercó a mí. Usted es doña Elena Montoro, sí. El juez me pidió entregarle esto, dijo, extendiendo un sobre cerrado. ¿Qué es una carta? Fue hallada en los archivos personales de su esposo, Rafael Fontana. Mis manos temblaron. Reconocí la caligrafía al instante. Me aparté a un rincón y abrí el sobre. Dentro había una carta fechada apenas una semana antes de su muerte. Decía: Elena, si algún día lees esto, significa que nuestras decisiones te han llevado más lejos de lo que imaginamos. Perdona si dejé en tus hombros un peso tan grande. No permitas que el rencor te robe lo que más te define, tu bondad. La justicia es necesaria, pero el perdón es libertad. Si algún día Rodrigo se pierde, ayúdalo a encontrar su camino, aunque tengas que hacerlo desde la distancia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Era como si Rafael estuviera allí, susurrándome al oído. Esteban me miró preocupado. ¿Está bien? Sí, respondí. Solo necesito un momento. La audiencia se reanudó. El juez leyó la carta en voz alta con respeto. En la sala se hizo un silencio que dolía. Rodrigo la escuchó con la cabeza gacha y cuando terminó sus hombros se sacudieron. Estaba llorando. Entonces me levanté. No tenía preparado ningún discurso, solo hablé desde el corazón. He pasado meses buscando justicia, pero hoy entiendo que hay otra verdad. Nadie gana cuando una familia se destruye. ¿Desea usted retirar la acusación?, preguntó el juez, con cautela. No, señoría. Quiero que la ley siga su curso, pero también quiero dejar claro que mi hijo no es un enemigo, sino un hombre que perdió el rumbo. El juez asintió y dictó su resolución. Rodrigo recibiría una sanción económica y servicios comunitarios, además de la prohibición temporal de administrar bienes ajenos. No iría a prisión. Elena Montoro conservaría todas sus propiedades y el terreno declaradas de su propiedad exclusiva. La sentencia fue justa, y sin embargo el dolor seguía allí como un nudo que no se disuelve ni con lágrimas ni con leyes. Al salir del tribunal, los periodistas se abalanzaron con micrófonos. ¿Cómo se siente, doña Elena? Siento que la verdad no necesita gritar para imponerse, respondí. Y seguí caminando. Afuera el cielo de Valencia se teñía de naranja. Rodrigo me esperaba junto a la fuente. Por un instante dudé si acercarme. Luego di un paso y otro, hasta quedar frente a él. Mamá dijo en voz baja: no merezco tu perdón. El perdón no se merece, hijo. Se construye. No sé cómo empezar. Empieza por vivir con verdad. Nos quedamos en silencio. Luego me entregó un sobre. Es todo lo que queda del dinero que intenté tomar. Devuélvelo donde corresponda. Lo tomé sin decir nada. No era una disculpa, pero era un principio. Vanessa no estaba. Supe después que había regresado a casa de sus padres. Rodrigo, en cambio, decidió quedarse en Valencia. Comenzó a trabajar como voluntario en un centro de rehabilitación social cumpliendo la sentencia. Esteban me lo contó semanas después. Va todos los días. No falta nunca. Quizá por fin esté aprendiendo, dije, pero en mí seguía una lucha silenciosa.
No podía negar la herida, ni el amor, ni el cansancio. A veces pensaba en Rafael y en su carta, y comprendía que perdonar no era olvidar, sino decidir que el pasado ya no te gobierne. Un domingo por la tarde, decidí visitar el terreno del norte, aquel lugar que tanto significado tenía. El sol caía sobre los naranjos y el aire olía a azahar. Caminé hasta el viejo muro de piedra y toqué la tierra con mis manos. Por primera vez no sentí tristeza, sino paz. En ese instante escuché pasos. Era Rodrigo. Venía con ropa de trabajo, las manos manchadas de tierra. «Vine a ayudarte», dijo con timidez. «Quiero plantar algo nuevo aquí». «¿Qué piensas plantar?», pregunté. «Naranjos como los que papá cuidaba», asentí. «Entonces hazlo bien, que crezcan con raíces fuertes». Lo observé comenzar a cavar, y una lágrima no de tristeza sino de alivio me recorrió la mejilla. Quizá la vida, después de todo, no se trata de vencer, sino de sanar. El sol empezó a ponerse. El viento movía las ramas y por un momento me pareció escuchar la voz de Rafael entre las hojas. «Lo estás haciendo bien, Elena». Me quedé allí contemplando el horizonte, con la certeza de que la justicia había cumplido su parte, y ahora me tocaba cumplir la mía, enseñar a perdonar sin rendirse y a amar sin perder la dignidad. Al día siguiente tenía una cita en la alcaldía. Elena Montoro, la mujer invisible, la viuda, la madre humillada, había decidido donar una parte del terreno para construir un pequeño centro de apoyo para mujeres mayores en situación de abuso. El proyecto se llamaría Casa Amalia en honor a su madre. Mientras firmaba los papeles pensé que tal vez esa sería la herencia más valiosa, no el dinero, sino la oportunidad de transformar el dolor en algo que sirviera a los demás. Salí del edificio y miré el cielo azul sobre Valencia. Por primera vez en mucho tiempo sonreí sin miedo. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y compártela. Porque a veces el perdón también puede ser la forma más profunda de justicia. Habían pasado 6 meses desde el juicio. El verano llegaba a su fin y en el aire se mezclaba el olor a naranjos con el murmullo constante del Mediterráneo. En el terreno del norte, el que alguna vez fue símbolo de traición y ahora era mi refugio, las semillas del perdón comenzaban a germinar. Casa Amalia ya no era solo un proyecto, era una realidad. Las primeras mujeres habían llegado hacía 2 semanas: Carmen, una viuda de Torrent que escapó del maltrato de su propio hijo; Pilar, maestra jubilada sin familia; y una mujer tímida llamada Lucía que apenas hablaba, pero cuyos ojos lo contaban todo. Cada una tenía una herida distinta y, sin embargo, todas compartían la misma necesidad: ser escuchadas sin juicio, curar el alma antes que el cuerpo. Yo misma había encontrado un propósito. Las mañanas las dedicaba a organizar las actividades, las tardes a cuidar el huerto que Rodrigo y yo plantamos juntos. A veces, cuando el sol se escondía entre los naranjos, lo veía trabajar en silencio, sudando con la camisa pegada al cuerpo y los ojos clavados en la tierra, como si buscara redención en cada palada. Una tarde, mientras regábamos los árboles, me dijo: «Mamá, cada vez que planto un naranjo siento que entierro algo del pasado». «Entonces sigue plantando», respondí. «Cuando termines quizás no quede nada que duela». Rodrigo sonrió apenas. Aquel gesto tan pequeño valía más que cualquier disculpa. Su transformación no fue inmediata. Hubo días de recaídas, de silencio, de rabia contenida, pero también de ternura inesperada. Un domingo, sin decir palabra, dejó sobre mi mesa una carpeta con todos los documentos de su sentencia, marcados con notas y fechas. «Quiero que veas que cumplo», dijo simplemente. Y lo hacía. Cumplía. Trabajaba. Escuchaba. Y sobre todo callaba cuando antes gritaba. A veces pienso que el orgullo, cuando se arrodilla, no se humilla, se humaniza. Una mañana recibí una llamada inesperada. Era Clara Villalba, la periodista que había contado mi historia. «Elena, estaré unos días en Valencia», me dijo. «Quiero hacer un seguimiento de Casa Amalia, pero sobre todo quiero verte». «Ven cuando quieras», respondí. «Aquí siempre hay un plato caliente y una historia que contar». Clara llegó 2 días después. Al entrar se sorprendió. No imaginé que esto sería tan hermoso, ni yo, le dije sonriendo.
Nació del dolor, pero crece con esperanza. Y Rodrigo aquí. Trabaja conmigo todos los días. Puedo hablar con él claro. Pero no le preguntes por el pasado. Prefiere que hablen sus actos. Esa tarde Clara grabó entrevistas, tomó fotos del huerto de las mujeres cosiendo mantas y preparando pan. Cuando se despidió, me abrazó largo. Tu historia no terminó en el juicio, Elena me dijo. Está empezando. Tenía razón. La justicia me devolvió la voz, pero la reconciliación me estaba devolviendo el alma. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, tenía una última sorpresa. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, una figura apareció en el portón. Era Vanessa Ríos. No la veía desde el día del juicio. Venía vestida con sencillez, sin maquillaje, los ojos hinchados, el cuerpo más delgado. Rodrigo la vio primero. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad. Necesito hablar con tu madre, respondió ella con voz temblorosa. No hay nada que hablar. Por favor, Rodrigo, déjame 5 minutos. El silencio se hizo pesado. Al final, le hice un gesto para que pasara. Entró con pasos lentos, como quien pisa un territorio sagrado. Nos sentamos frente a frente en el porche entre los sonidos del campo. Rodrigo se mantuvo a unos metros observando. Vanessa respiró hondo. No vengo a pedir perdón, empezó. Sé que no merezco ni su palabra ni su mirada. Entonces, ¿por qué vienes?, pregunté con calma. Sacó un sobre del bolso. Porque hay algo que usted debe saber. Dentro había un informe médico. Lo abrí despacio. Mi corazón se detuvo al leer las primeras líneas. Paciente Vanessa Ríos. Diagnóstico: insuficiencia renal crónica estadio 4. Levanté la vista. ¿Desde cuándo lo sabes? Hace 3 meses. No quise contárselo a Rodrigo. Pensé que era castigo suficiente vivir con la culpa, pero... Calló un instante. Ahora necesito ayuda para sobrevivir. El silencio fue más cruel que cualquier palabra. Rodrigo, que había escuchado la conversación, se acercó de golpe. ¿Estás enferma? Ella asintió. Me arrepiento, Rodrigo. No de haber amado, sino de haber destruido lo que más amabas tú. Vi en los ojos de mi hijo una mezcla de dolor, ternura y confusión. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él con la voz quebrada. Nada. Solo quería decírtelo antes de irme. Se levantó y me miró con lágrimas. Gracias por dejarme entrar, señora Montoro. No hay nada que agradecer, respondí. A veces la vida nos pone de rodillas para que aprendamos a mirar el cielo. Cuando se fue, Rodrigo se quedó inmóvil mirando el camino. No puedo odiarla, mamá, dijo al fin. Ni debes, respondí. El odio solo ata, hijo. El perdón, en cambio, libera. Pero, ¿cómo se perdona algo así, trabajando la tierra y sembrando en silencio? Durante semanas la imagen de Vanessa enferma no me dejaba dormir. Sabía que la justicia humana ya se había cumplido, pero la vida nos estaba pidiendo algo más: compasión. Y aunque no era mi deber, decidí ofrecerle ayuda. Hablé con Esteban, mi abogado. Quiero destinar parte del fondo de Casa Amalia a un tratamiento médico, anónimo. ¿Para quién? No importa el nombre. Solo quiero que alguien que lo necesite viva un día más sin dolor. Él entendió sin preguntar. A veces la verdadera justicia se ejerce en silencio. Los meses siguientes trajeron una calma nueva. Rodrigo seguía trabajando en el huerto, pero ahora con otra luz en los ojos. Hablaba poco, sonreía más. Un día, mientras pintábamos el muro del centro, me dijo: Mamá, quiero abrir un taller aquí. Enseñar carpintería a los mayores. Me parece una idea maravillosa, respondí. Que Casa Amalia tenga manos que construyan. Y así fue. Pronto el sonido de martillos y risas llenó los patios. Las mujeres hacían pan, Rodrigo construía bancos, y yo desde una silla tejía recuerdos con hilos de esperanza. Una tarde, al caer el sol, llegaron 2 cartas. Una era de Vanessa. Gracias por su ayuda. El tratamiento comenzó. No sé si lo lograré, pero quiero que sepa que por primera vez siento paz. La otra carta venía de Madrid. Era de Clara Villalba, la periodista Elena. Su historia será publicada en una serie titulada Mujeres que no se rinden. No solo es justicia, es un faro para quienes creen que el amor no sobrevive a la traición. Leí ambas cartas con el corazón encogido. La vida, pensé,
Siempre encuentra una forma de equilibrar las cuentas, aunque a veces use caminos misteriosos. Esa noche salí al jardín. Las estrellas brillaban sobre el campo y el sonido de los grillos acompañaba mis pensamientos. Rodrigo se acercó. ¿En qué piensas, mamá? En que quizá todo esto, dije, señalando el cielo, era el plan de tu padre. ¿Crees que él nos ve? Estoy segura. Y creo que si pudiera hablarte te diría lo mismo que me dijo una vez. La vida solo tiene sentido cuando se usa para sanar lo que duele. Rodrigo me tomó la mano. Gracias, mamá, por no rendirte. Ni conmigo. Gracias a ti por volver a casa, respondí. Nos quedamos en silencio mirando el horizonte. El viento movía las hojas de los naranjos y por un momento el aire olía a infancia. A lo lejos una mujer cantaba una copla antigua. Era Lucía, la residente más callada de Casa Amalia que por fin se atrevía a cantar. Y entendí que el ciclo se había cerrado. El dolor se había transformado en música, la culpa en trabajo, el orgullo en ternura. No todos los finales necesitan aplausos, algunos solo requieren un corazón dispuesto a seguir amando. Pero la historia aún no había terminado. Días después, Esteban me llamó Elena. Hay algo que debes saber. La periodista Clara Villalba quiere llevar su historia a una fundación europea, para financiar centros como el suyo en otras ciudades. Guardé silencio. La idea me emocionó, pero también me asustó. Déjame pensarlo, dije. Esa noche frente a la ventana miré la luna reflejada en los naranjos y supe que el camino aún no había terminado. La justicia y el perdón habían encontrado su equilibrio, pero ahora comenzaba la parte más difícil, compartirlo con el mundo. El invierno regresó a Valencia con la dulzura de los años sabios. Los naranjos de Casa Amalia estaban cargados de fruta y el aire olía a pan recién hecho y a tierra mojada. Habían pasado casi 2 años desde aquel juicio que cambió mi vida, pero lo más importante no fue la victoria legal, sino la transformación silenciosa que vino después. La vida me había enseñado que el perdón no se firma con tinta, sino con tiempo. Y el tiempo al fin me había devuelto algo que creía perdido, la paz. Casa Amalia seguía creciendo. Cada semana llegaban nuevas mujeres con historias distintas, unas escapando del maltrato, otras del olvido. Venían buscando refugio, pero también una mano que las ayudara a levantarse. Yo las recibía a una como quien abre la puerta de su propio corazón. Y en cada mirada encontraba un reflejo de mí misma, una versión antigua de mi dolor, que de algún modo aún quería ser consolada. Rodrigo, mi hijo, se había convertido en el alma práctica del centro. No solo dirigía los talleres, sino que también escuchaba, acompañaba y a veces lloraba junto a las residentes. Había aprendido que servir no es humillarse, sino amar de otra manera. Una tarde lo vi sentado junto a una de las mujeres mayores, enseñándole a lijar un banco de madera. Sus manos, antes torpes de ira, ahora eran manos que reparaban. Y pensé, la redención tiene forma de trabajo y de ternura. Esa noche mientras cenábamos me dijo: «Mamá, he estado pensando. ¿Deberíamos abrir otro centro en honor a papá?» «¿Otro?», pregunté sorprendida. «Sí. En Castellón. Hay muchas mujeres solas allí. Podemos hacerlo con ayuda de la Fundación Europea». Clara Villalba me escribió: «Quiere documentar el proceso». Sonreí. «Tu padre estaría orgulloso». Rodrigo bajó la mirada emocionado. Ojalá pudiera decírselo. «Ya lo sabe, hijo. Los que amamos no se van, solo cambian de lugar». Durante los meses siguientes, los preparativos del nuevo centro nos mantuvieron ocupados. Los arquitectos, las voluntarias, las donaciones, todo avanzaba con una energía que parecía venir de otra parte. Y cada noche, al cerrar las puertas de Casa Amalia, encendía una vela junto a la foto de Rafael y susurraba: «Mira lo que sembraste». Ni la muerte pudo detenerlo. Pero la vida, en su sabiduría, siempre guarda un último examen antes de la calma definitiva. Una mañana de enero recibí una llamada. Era Vanessa Ríos. Su voz era débil pero serena. «Señora Montoro, estoy en paz. Quería darle las gracias». «¿Cómo te siente?», pregunté. «Cansada pero tranquila. Gracias por su ayuda. Y por enseñarme sin palabras que el perdón existe incluso para quien no lo merece». No supe qué responder.
Solo cerré los ojos y dije, ve en paz, hija, ya no tienes que cargar con nada. Esa misma noche Rodrigo vino a mi habitación. Vanessa ha muerto, susurró. No lloró, solo me abrazó, y en ese abrazo entendí que el pasado había encontrado su cierre natural. No con venganza, sino con redención. No con palabras, sino con silencio. Pasaron los meses y un día llegó la inauguración del nuevo centro. Clara Villalba volvió desde Madrid con su cámara y su sonrisa franca. No venimos a grabar una tragedia, me dijo. Venimos a registrar esperanza. La esperanza también necesita memoria, le respondí. Y ese día, bajo un cielo limpio rodeada de mujeres, voluntarios y vecinos, cortamos la cinta del nuevo edificio Centro Rafael Fontana, Hogar para la Dignidad. Los aplausos llenaron el aire. Rodrigo lloró sin esconderse. Y yo por primera vez en muchos años sentí que todo tenía sentido, que cada lágrima había servido para construir algo más grande que mi historia. Esa tarde, mientras el sol se ponía clara, me pidió unas palabras para cerrar su documental. Encendieron la cámara y sin guión hablé desde el alma. A veces creemos que la justicia consiste en ganar, pero con los años comprendí que la verdadera justicia es recuperar la paz sin perder la compasión. ¿Y el perdón?, preguntó Clara. Sonreí. El perdón no borra la memoria, pero limpia el alma. Sin él ninguna victoria vale la pena. Clara bajó la cámara con lágrimas. Gracias, Elena. Esto no es solo una historia, es una lección de vida. No es mía, dije. Es de todas las mujeres que aprendieron a levantarse cuando nadie las veía. Esa noche el documental fue emitido en televisión local. Al día siguiente, cientos de mensajes llegaron a Casa Amalia Mujer, gracias por recordarnos que nunca es tarde. Mi madre lloró al verte. Dice que eres su espejo. Historias así nos devuelven la fe. Los leí todos uno a uno y comprendí que mi historia ya no me pertenecía, ahora era de todas. Era un hilo más en la gran trama de mujeres que en silencio sostienen el mundo. Una mañana de primavera recibí una carta de la Universidad de Valencia. Querían invitarme a dar una charla sobre envejecimiento, soledad y resiliencia. Rodrigo se rió cuando se lo conté. ¿Ves, mamá? Al final te hiciste famosa. No busco fama, respondí. Busco que nadie más tenga que pasar por lo mismo. El día de la conferencia el auditorio estaba lleno. Había jóvenes, ancianos, periodistas y curiosos. Subí al estrado con paso lento pero firme. Miré al público y dije, no soy psicóloga ni escritora. Soy una mujer que un día fue humillada y decidió no quedarse ahí. ¿Cómo se sobrevive a la traición?, preguntó alguien. No se sobrevive, respondí. Se transforma. La herida se convierte en raíz y la raíz en árbol. La sala estalló en aplausos. Y por un instante sentí que mi voz no era solo mía, sino la de todas las madres viudas y mujeres invisibles que habían aprendido a resistir con elegancia. Esa noche regresé a Casa Amalia cansada pero feliz. En el jardín las luces colgaban entre los naranjos y las residentes cantaban una copla. Rodrigo me esperaba con una manta sobre los hombros. «¿Sabes, mamá?», dijo sonriendo. «Todo esto empezó por una fregona». Reímos juntos. Sí, contesté. A veces los mayores milagros nacen del mayor de los desprecios. Y ahora, solo queda vivir. En calma. El viento movía las ramas. Elena Montoro, la mujer que un día fue humillada en su propia mesa, se había convertido en símbolo de dignidad, de resistencia y de ternura. Había ganado la batalla más difícil, la de no dejarse endurecer por el dolor. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Rodrigo trajo una caja. «¿Qué es esto?», pregunté. «Algo que encontré entre las cosas de papá». Dentro había un pequeño reloj de bolsillo grabado con una frase: «El tiempo no cura, enseña». Lo abrí y escuché el suave tic-tac. Sonreí. «Entonces que siga enseñando», susurré. «Aún queda mucho por aprender». Me levanté, miré el horizonte y sentí que todo estaba en su lugar. Rafael en el recuerdo, Rodrigo en el presente y yo finalmente en paz conmigo misma. Y antes de cerrar esta historia, solo quiero dejar una reflexión para quienes me escuchan.
Nunca es tarde para comenzar de nuevo. No importa cuántas veces nos rompan, lo importante es no olvidar quiénes somos cuando recogemos los pedazos. La dignidad no se hereda, se conquista cada día. Y el amor verdadero, el que no se compra ni se mendiga, es aquel que nace del respeto por uno mismo. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar, por sentir, por recordar conmigo. Si mi historia te ha hecho pensar, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte desde dónde nos ves. Nos encantará seguir contigo en nuevas historias de mujeres que se niegan a rendirse. Porque a veces la calma no es el final del camino, sino la recompensa de haberlo recorrido con el corazón abierto.